No me comparte. A ver, esperemos, esta no es. Quiero que me comparta la lista. Ahí está, ¿no? ¿Sí están mirando la lista todos? No, profe. No, profe, solo se mira una carpeta. Entonces, con esto, que no quiero compartir. Bueno, entonces les voy a compartir rápidamente. Voy a dictar la lista, ¿no? Es en presente, que no me deja compartir. Steven López Rodríguez. Presente. Fernando Darío Guerrero. Fernando Darío Guerrero. Leonardo Vázquez Benavides. Leonardo Vázquez Benavides. Yo lo miré que ingresó. Presente, profe. Ramiro Ortega Lazo. Presente, profe. Gracias. Ramiro. Jorlin Schneider Ortiz Basante. Carmenza Rodríguez. Presente, profe. Zaira Marvel Manero. Zaira. Presente, profe. Presente. Noches, gracias. David Orlando Arévalo. David Orlando Arévalo. David. Juan José, José Villegas. Presente, profe. Villegas. José Villegas y está Juan José Mera Rivera. Juan José Mera Rivera. Presente, profe. Mónica Patiño. Mónica Patiño. Diana Marcela Valero. Diana Marcela. Presente. Gracias. David Palacios. David Presente, Palacios. profe. Gracias. Maribel Burgos Estrada. Maribel Burgos Estrada. Bueno, entonces vamos a ver. Ahorita. Estamos, pues los que estamos, ¿no? Los demás, pues miran la grabación. Entonces voy a compartir las diapositivas. Ahí se las mira todos. Las diapositivas. Sí, señora. Ah, listo. Sí, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a partir entonces cómo les voy a distribuir, ¿no? No me acuerdo de todos. Entonces, digamos, ¿qué es la ética, no? El primer tema, ¿qué es la ética? La parte histórica de la ética. Igual eso está todo en su módulo, ¿no? Aquí está más resumido, pero bueno, pueden ayudarse por el módulo. Entonces iría, ¿qué es la ética? Historia de la ética y definición de ética. Definición de ética.
definiciones de ética, ¿no? Entonces, primero partimos de qué es la ética, luego las definiciones que hay sobre ética, basadas pues en lo que es la parte de lo que decíamos de Aristóteles, ¿no? Lo que la parte de los griegos, ¿no? Todos los parte de filósofos. Entonces, a ver, es que está como complicado, es que yo no me sé los nombres de todos. A ver, entonces, empecemos con Daira. Entonces, a Daira le tocaría qué es la ética y historia de ética. ¿Sí, Daira? Listo, profe. Gracias. Entonces, ¿qué es ética y la historia de la ética? Ese es Ya. le tocaría su exposición. Listo, muchas gracias. Bueno, Daira. Listo. Entonces sigue definiciones de ética. Está acá, definiciones de ética. Y diferencia entre ética y moral, ¿no? Entonces, esa le tocaría, me toca regresarme acá, a Carmenza. Definición de ética y diferencia entre ética y moral. ¿Listo, Carmenza? Bueno, profe. Sí. Ya. Listo, Luego, profe, gracias. sigue David Palacios, ¿no? David Palacios. Sí, Entonces, señora. a David Palacios le tocaría la ética en la empresa. Bueno, señora. ¿Listo? Profe, Cuénteme. profe, dice un compañero que sí lo puede hacer ingresar, Juan José Mera. Ajá. Ya lo miré. Listo. A Juan José Mera, que ingresa ahorita, ¿no? Estamos diciendo que les va a tocar para la exposición, el tema para la próxima clase, que es el segundo parcial. Entonces tenemos para Juan José ética, es que no sé si acá se repite este. Ética y empresa. Ética y empresa, nociones preliminares. ¿Sí, Juan José? Listo, profe, no hay problema. Listo. Señor José Villegas. A ver, para Sí, profe. José Villegas le vamos a asignar la parte ética y la responsabilidad social. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Aquí voy anotando, ¿no? De igual manera para que... Leonardo Vázquez, ¿no? A Leonardo le vamos a asignar, bueno, ya le tocó... Ética y lo que es la parte de acoso laboral, contratación laboral, ¿sí? Leonardo, entonces, ética y acoso laboral. Ahí en acoso laboral entraría entonces la contratación laboral, competencia justa, precio justo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, seguimos entonces, Leonardo. Diana Marcela. A Diana Marcela le tocaría conflictos éticos en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí está todo, ¿no? Esta parte, conflictos de interés, conflictos de expectativas, conflictos de reparto de interés. Bueno, profe, gracias. Bueno, muy bien. Está Diana, está Steven y Ramiro, ¿no? Steven, espérenme un segundito, Steven, le tocaría... Steven, paradigmas.
Paradigmas de los conflictos éticos. Listo, profe. ¿Listo? ¿Quién más me falta? Ramiro, me tocaría los principios de resolución éticos. ¿Sí, Ramiro? Listo, profe, gracias. Ya hablamos entonces de la parte de utilitario, categorización y solidario. Profe, ¿puede poner un ratico mi tema? Es que no le alcancé a tomar pantallazo. ¿Cuál tema? El ¿Cuál anterior. es Es, paradigma de los conflictos éticos? ¿Sí lo están mirando? listo, ya. Paradigma de los conflictos éticos, que me toca regresarme porque no me sé muy bien los nombres, entonces estamos mirando. Paradigma de los conflictos éticos. A Ramiro le toca principios de resolución, ¿no? Bueno, este lo habíamos mirado y creo que estaba Mónica, que no vino, para que le informen en el grupo. Mónica Patiño le tocaría cómo tomar buenas decisiones éticas. Entonces tendría que hablar de la responsabilidad, racionalidad teórica y la racionalidad práctica, con normas y las virtudes que habíamos mirado en la anterior clase. ¿Sí? Yo creo que ya están todos, ¿no? Profe, compañero David Arévalo. ¿No está David Arévalo? No, profe, pues yo no escuché que lo haya leído. No, pero es que no, como no me aparecen acá de participantes, entonces para regresarme a la lista, mejor queda, y después no les puedo compartir esto. Entonces es mejor que, si David Arévalo, entonces David Arévalo, el tema de hoy. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ujú. Bueno, muchas gracias a usted por estar pendiente de sus compañeros. Bueno, entonces así quedamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Yo les voy a dejar ahí en la plataforma exposición segundo parcial y ustedes empiezan a subir su exposición cada uno. ¿Listo? Perdón, profe, ¿presentación y trabajo o solo presentación? No, la presentación es una exposición, Listo, profe. no es más. Entonces solamente es la exposición. Profe, qué pena, estoy como corchado allí. Cuando se refiere a estas exposiciones oral, escrita, no comprendo esa Oral, parte. Oral. una exposición oral. Cuando ustedes se acuerdan que llegan cuando asistíamos a las aulas, llegaban Sí, y exponían, ¿no? Y llevaban sus diapositivas, ¿no? claro, Y profe, eso ya es una comprendo. exposición. Entonces, las diapositivas tienen que ser, pues, en primer lugar, muy ordenadas, muy creativas. Miren que la parte de ética, ustedes se daban cuenta que yo les coloco como dibujitos, como cuadros sinópticos, entonces, como esos cuadritos vamos aprendiendo más, ¿no? Eso. Y segundo, la dominación del tema y la parte de expresión, ¿no? Entonces, todo eso se va a calificar, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, repito, ¿no? Vamos a calificar creatividad en las diapositivas, dominio del tema y expresión, ¿no? Entonces, cuando hablo de expresión, no solamente es enviarme las diapositivas, ¿no? Tienen que enviármelas con sonido. Profe, ¿en video o se manda un audio con las diapositivas? O mejor se manda un video. Un audio con las diapositivas. Por eso, dentro de las diapositivas, un audio. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren hacerlo con un video donde ustedes salen explicando, eso lo pueden hacer también. Pero yo solamente les pido el audio y con las diapositivas. ¿Listo? Ahí los dejo a su criterio, ¿no? Si quieren ¿Cómo así, presentarme. profe? O sea, perdón, un audio, o sea, hago las diapositivas y hago un audio explicando las diapositivas y lo subo eso. Claro. Ah, yo pensé que íbamos a hacer la exposición aquí. Dentro de las diapositivas manejan audio, ¿no? Sí. Entonces, eso. Entonces le agregan el audio a las diapositivas. Sigo sin entender, profe.
no lo puede manejar, o si no, pues si no lo puede manejar así, le agregamos lo que es que ahorita no les, para darles un ejemplo que me han enviado así exposiciones. Profe, pues me parece que cada uno lo haga, pues, si quiere con video, con audio, como le Por parece. eso, es que o sea, yo no les, o sea, no es que estoy diciendo tienen que ser diapositivas y con el audio ahí, no. Si quieren lo presentan con video o con las diapositivas con sonido, sino video y las diapositivas. Por eso, profe, o Profe, sea, yo ¿cuánto entiendo, tiempo pero más o entonces, por menos? ejemplo, yo tengo la diapositiva X, voy a hablar de utilitario, ¿sí? Ajá. Explico qué es utilitario y eso lo agrego en la diapositiva. ¿Eso dice? Ajá, y lo va agregando, va haciendo sus diapositivas, obviamente, como yo les presento acá. O sea, yo presento acá, así, agrego y voy explicando. ¿Listo? Mis diapositivas. Si quieren, pueden aparecer en cámara, como quieran. O le colocan a las diapositivas audio. A ver, espérenme, insertar. Miren, insertar audio. Aquí le inserta aquí a la diapositiva. Audio en línea. Creo que es acá, ¿no? Y le Profe, agrego, claro, profe, gracias. ¿sí? ¿Alguna duración promedio para la rúbrica de la evaluación o Para, mínimo, máximo? para la Pues, rúbrica de la evaluación, es que ahí sí depende del tema, ¿no? Porque hay temas que son largos, hay otros que están cortos. Ujú. la idea es, listo, profe, ya La comprendo. La idea idea es, es por hecho, combinar el entregaron tema y presentar eso, también el tema. Porque si yo les digo, por ejemplo, puede que ustedes investiguen más de lo que es la ética, ¿no? No correcto. solamente lo que miramos en clase y lo que tenemos en módulo. Entonces, según eso, pues también se califica, ¿no? Bueno, señora. Entonces, por ejemplo, hay un tema, digamos, que es como paradigmas de los conflictos éticos, es largo también. Ética y responsabilidad especial es complejo, ¿no? Ética en la empresa, lo mismo. Entonces, miren que hay temas que son cortos. Por ejemplo, lo que le tocó a Daira, que es ética y historia ética, es corto. ¿Listo? Principios de ética y diferencia entre ética y moral para Carmenza también no es muy largo, ¿no? Entonces, por eso no les puedo colocar el tiempo, ¿ya? Porque depende de su Profe, tiempo. ¿y hasta cuándo tenemos para enviar? Ustedes tienen 8 días, o sea, es decir, hasta el 13, ¿ya? Listo, Porque profe, el 13 gracias. es la exposición, ¿no? 13 es el que tienen que ya haberme. O sea, en el 13 tendrían que haberme entregado ya todas Profe, la exposición. profe, ¿de qué día está habilitada la subir el trabajo? Pues, sí, Yo a partir de mañana habilito. O si no, hoy listo. mismo me dejo habilitando. El todo es que ustedes pues, si pueden hacerlo en este fin de semana, no sé, como ustedes quieran. Es que son 8 días que les doy para entregarlo. Profe, buenas noches. Que eso vale el 25%, ¿no? Porque es el segundo parcial. ¿Sí? Mónica. Buenas noches, profe. A ver, los compañeros, ahorita acabé de llegar del trabajo, los compañeros me comentaban el tema. ¿Es una exposición? ¿Toca entregar trabajo No, y exponerlo o no, solamente la exposición, nada más. solo exposición? Ah, listo, profe. Ok. Yo ya le había dado tema a usted, lo mismo a Sí, David. Entonces, es exposición. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches, Fernando. Sí, profe, estoy escuchando que les ha dado tema a cada uno. Yo creo que no tengo tema, así es que. A ver, miremos entonces qué tema le doy a Fernando. Bueno, este tiene como tomar decisiones éticas. A ver, virtudes
a esas virtudes que las miramos en la anterior clase, ¿sí, Fernando? Virtudes en la toma de decisiones éticas, ¿sí? ¿Ya, Fernando? Entonces aquí anoto, Fernando. Virtudes en la toma de decisiones éticas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, para que miremos entonces hoy la... Listo, ya están todos con tema, ¿no? Además, dudas, preguntas. ¿Jorlin Ortiz tiene tema? Sí, ¿no? Yo no sé, ¿usted será que me aparece en lista? Porque yo estoy mirando, a ver, miremos. Porque Jorlin... Ah, sí, Jorlin Ortiz, bastante. Que tienen ahorita, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de hoy y luego ya le digo qué tema va a explicar Jordi. ¿Listo? Profe, antes de continuar, ¿cuánto tiempo tenemos para la exposición o Fernando, de por ahí? acuerdo, yo les había dicho a David Palacios que, y a todos en general, que depende del tema, ¿no? Es decir, hay temas que se demora mucho en explicarlo, ¿no? Hay otros que son más cortos, ¿no? Entonces ahí no voy a evaluar el tiempo, sino que voy a evaluar la creatividad, dominio del tema y la expresión. Creatividad en las diapositivas, es decir, la presentación, muy ordenado, pues si quieren lo pueden hacer de manera más dinámica, con dibujos, con cuadritos, ¿sí? ¿Estamos, Fernando? Sí, listo, profe. El orden tampoco no han decidido ni nada. No, O sea, no, el orden no, porque ustedes no van a ir, no vamos a hacerlo acá, porque obviamente se nos va toda la clase y nos podemos quedar hasta las 10 de la noche aquí, exponiendo hasta las 11 de la noche. Entonces, ustedes solamente suben a la plataforma su exposición y yo ya les empiezo a calificar. ¿Listo? ok, listo, profe, muchas gracias. Entonces, en la próxima clase, pues tenemos la clase normal y ya les daría después las notas de esa exposición. ¿Sí? Profe, o sea, lo que tenemos que subir a la plataforma son las diapositivas, pero no es poner, digamos, nosotros en clase. No, las diapositivas con el sonido. Ah, ya, ok. Ah, listo, con lo que nosotros vamos. Sí. Listo, entiendo. Porque me ha pasado que les hago exponer en clases y ¿qué pasan? Entonces, como ustedes traen sus diapositivas, se empieza la plataforma, ¿no? Empieza como no, perdón, sino cuando empiezan a compartir, entonces se queda. Sí, la verdad es veces, que colapsa. se colapsa y entonces se queda ahí y no se puede continuar y entonces más lo que se estresan ustedes, me estreso yo, entonces mejor es que van subiendo y yo les voy calificando. Pues así lo he manejado, ¿no? Y me ha ido bien porque en una ocasión cometí ese error, pues y entonces la plataforma se empieza a colapsar y se empieza a quedar como estática. ¿Listo? Sí, Mónica. Entonces simplemente subimos las diapositivas y listo, y yo ya les califico. Bueno, entonces... Sí, profe, me quedó claro, gracias. Muy bien. Entonces tenemos acá el
la unidad 3, ¿sí? La unidad 3, que es la globalización y la ética, ¿sí? Entonces, ya nosotros tenemos como un recorrido, ¿no? Ya sabemos muy bien qué es la ética, la historia ética, los diferentes problemas que se presentan de ética en las empresas. Entonces tenemos como un contexto, ¿no? Entonces, los nuevos problemas de ética, pues nacieron pues como la parte de una voluntad política que se ha impuesto, que es pues por una clara pues ideología y un modelo económico. Entonces esto se generó principalmente por esos avances tecnológicos, ¿no? Avances tecnológicos a partir de la revolución industrial, ¿no? Me refiero donde nace el liberalismo económico, donde aparecen, por ejemplo, laboratorios científicos ya a partir de la revolución industrial, los claustros universitarios se llamaban, pero eran en realidad escuelas universitarias, las empresas privadas y las salas de gobierno, que hacen parte pues de la vida cotidiana de cada ser. En ese tiempo, entonces, lo que, no sé si algunos miran conmigo también, teoría organizacional, hablábamos que el hombre es una máquina, ¿no? Entonces, es asumido como que el hombre y la máquina son uno solo y no hay ninguna alternativa más. Tanto así que se aumenta a caso extremo el trabajo, ¿no? Partiendo de que no existe ningún derecho, tampoco que existen, no tienen ninguna necesidad, solamente ellos trabajan por su motivación salarial, entre más producen mejor, entonces mejor va a ser su salario y así tenemos pues que el hombre no corresponde a tratarlo como hombre, como tal, sino como un animal, entre comillas, ¿no? Entonces no responde a nada. Entonces es un problema que surge ya por esta parte. Por eso les traía como estas imágenes, donde aquí está, les decía, el hombre se convierte en una sola. Así sean las condiciones laborales infrahumanas, no importaba. Habían chicos también trabajando en las industrias, niños menores de edad, entonces ellos no tenían, en este caso, no tenían familia, por eso aquí les hacía como esta imagen, donde no tienen como una, para ellos era el único, solamente individual, el hombre, ¿no? Sin tener familia, sin tener una sociedad. Tanto así que esta revolución industrial pues generó también el movimiento armado también, ¿no? Y la aparición o la creación de armas. Buscando el hombre entonces la libertad, ¿sí? Busca la libertad en todo sentido, ¿no? Aquí dice pues la libertad de expresión, pero la libertad en todo sentido, libertad de los derechos de expresión, libertad de los derechos de ser libres como tal, ¿sí? Sin tener que manejar ninguna condición a nadie, sino, o soportar órdenes de nadie, sino que simplemente ser libres. Ustedes se dirán, pues nosotros en el trabajo también, hoy en día, pues se da mucho, ¿no? La libertad, ¿no? Porque usted puede elegir su tiempo, pues, de descanso, ¿no? Hay tiempo de descanso y de igual manera hay, por ejemplo, las pausas activas, ¿no? Y no es como una disciplina exagerada como en ese tiempo, entonces hace referencia como a esa libertad, ¿no? Entonces no existe esa libertad existiendo un conflicto, ¿no? Un conflicto ético en lo que usted necesita para llevar a su hogar, ¿no? El salario que necesita para su hogar y el otro es lo que usted quiere hacer, lo que le gusta hacer, lo que le gusta en su trabajo, tener esa libertad de escoger que no había en ese tiempo. Entonces, viniendo y aparte de eso, pues ya vienen como la ética, ya viene como esa parte de ética
con la conquista, ¿no? En América Latina. Y vienen las cruzadas, ¿sí? Las cruzadas que venían monjes a enseñar pues la parte de valores, resultado de la religión católica, ¿sí? Pues a los indígenas, ¿no? Entonces viene como esa situación de conquista, pero conquista espiritual, ¿no? Conquista que para ellos era ético, fortaleciendo los textos pues, de Aristóteles para complementar lo que desde Platón resulta improbable, dio como resultado una estructura teológica, ¿no? La parte de teología en ese tiempo se estudiaba basándose en los textos de Aristóteles, que nos hablaba de la alianza entre la fe y la razón. ¿Sí? La alianza entre la fe y la razón. Entonces, la experiencia, por ejemplo, de los valores cristianos, del ethos, que le llamaban, que ustedes habíamos hablado en anteriores clases, que la ética parte del griego ethos, ¿no? Que se refiere a la moral, ¿no? Compartido entonces con lo que habla San Agustín y la parte de Pablo VI, el fundamento de la ética de la convivencia humana. Entonces trae como que esos valores cristianos. Tanto así que para ese tiempo, esas cruzadas religiosas, al enseñar los valores cristianos y al enseñar los textos de la Biblia y la sola fe en la Iglesia de Cristo, pues universal, entonces hace que, pues, como ustedes conocemos en la historia, pues los indígenas tenían, pues, varios dioses, ¿no? Entonces hay como también una confusión de conflicto entre ellos, ¿no? Entre lo que es bueno o es malo, entre la moral, ¿no? Que lo pueden ver como bueno, ¿no? O sea, la alianza, pues, entre la fe y la razón. Entonces, en ese tiempo, en esas cruzadas, pues existía también lo que es, no toleraban que, por ejemplo, que otra persona no crea en Dios, ¿no? Entonces, no era católico, no era cristiano, y de igual manera, pues, estaba como el decapitar a estas personas que eran ateos, ¿no? Y también decapitar, digamos, también a las mujeres decapitaban porque se decía supuestamente que eran brujas y a veces era por esa envidia, ¿no? Que existía entre la parte que el hombre no quería que la mujer fuera superior a él, ¿no? Entonces eso también viene por parte de esas cruzadas religiosas. Entonces nace también lo que es la parte de ética, tiene que ver, pues como les decía y en las anteriores clases, con la diversidad religiosa. Tenemos entonces como eso de la definición, ¿no? Naciendo entonces lo que es un código de ética, ¿no? Partiendo de esos principios que les había mencionado y la declaración de valores, el credo de la empresa, los códigos de conducta que hacen referencia como esa declaración de valores, pues los valores que se imparten generándose a partir de la religión católica. El credo de empresa, no sé si ustedes en las empresas los conocen o tienen como lo que se llama actualmente código de ética, ¿no? Y también hay un comité de ética, ¿sí? En algunas empresas, no sé si las de ustedes, si donde trabajan tienen esa parte o la han manejado esa parte. Tanto así que ese código de ética y la convivencia de ética eligen a un representante, ¿no? Que es la persona que se va a encargar de ese comité de ética. ¿Sí? ¿Alguien quería participar?
Bueno, entonces tenemos esa declaración de valores, creado de empresa, que se le llama hoy en día código de ética, y código de conducta ética, refiriéndonos a lo que es la conducta ética de la parte profesional. Los códigos deontológicos, naciendo ese código de ética como de los códigos deontológicos, que nos habla de la confraternidad y el respeto. ¿Estamos mirando las diapositivas o me salí? Creo que me salí, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, partiendo de la confraternidad y el respeto al cliente. Códigos deontológicos hace referencia a lo que es el código de ética profesional, llamado pues en una confraternidad, ¿no? Confraternidad, que quiere decir como, la palabra lo dice, una fraternidad, ¿no? Aparte de ahí, por ejemplo, una fraternidad en las universidades, donde existían, ¿no? Fraternidades, ahora hoy en día pues no. Entonces aparecen esos códigos deontológicos, que nos hace referencia a los códigos de profesionales, ¿no? Entonces, código del médico, código del administrador, código del contador. ¿Listo? Preguntas, o de pronto si quieren participar, igual yo estoy anotando participación, ¿no? Por las diferentes actividades pues que tienen, actividad que les voy a dejar y otras actividades y la exposición, ¿no? También, para aumentarles puntos en la exposición. Bueno, entonces el proceso de código de ética nos habla entonces primeramente de unos valores corporativos, unos principios éticos universales y aspectos de conflictos de la organización y temas relevantes por área. Es decir, el código de ética que se maneja dentro de las empresas o dentro del comité de ética, aparte de los valores corporativos, ¿no? Primeramente, los valores corporativos que tiene la empresa, ¿sí? Ustedes en la planeación estratégica de una empresa encontramos principios y valores, ¿sí? Aquí estarían como reflejados en ese código de ética, ¿no? Los valores corporativos. Luego vendría como los principios éticos universales. Ustedes entran a un buscador, Google o Yahoo, que ustedes utilicen, y si miran principios éticos universales, entonces está como referencia. Por ejemplo, el respeto, ¿sí? Está la tolerancia, bueno, el respeto, la tolerancia. ¿Quién me puede colaborar con otro principio ético? Puede ser Lealtad, profe. la lealtad, muy bien. Sí, David, ¿no? Es su nombre. Señora. El compromiso Entonces, también entra el compromiso hacia la empresa, ¿no? claro, la pertenencia. ¿Ah? Eso, sentido de La pertenencia, la palabra. honradez. La honradez, La tolerancia, profe. tolerancia. Honestidad, responsabilidad. Uh-huh. Esos son como principios que ya los conocemos de manera universal, ¿no? Dentro de los valores corporativos, la empresa puede elegir cualquiera, ¿no? Por ejemplo, lealtad, compromiso, honradez, tolerancia, ¿no? Uno de esos. Si ustedes entran, por ejemplo, a una página web de cualquier empresa, se dan cuenta de que hay unos principios y unos valores, ¿no? Y dentro de esos principios puede estar el compromiso, el respeto, ya depende de cada empresa. ¿Sí? Por lo general siempre está el respeto, ¿no? Que es muy fundamental. Principios éticos, entonces, universales. Y los aspectos conflictivos de la organización, ¿no? Entonces, dentro de esto están los aspectos conflictivos, donde
Sí, se determina lo que más ha existido, se ha dado dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si de esos principios la irresponsabilidad, por ejemplo, ¿sí? Otro principio, ser desleal, ¿no? La falta Hacer de conflictos. compañeros tóxicos, Eso. la falta de trabajo en equipo también, eso afecta mucho también. Eso también afecta. Entonces, depende de cada empresa. Cuando hablamos de compañeros tóxicos es muy general, ¿no? Pero si hablamos, digamos, de trabajo en equipo, lo que dice Daira, entonces estamos hablando como aspectos ya más, más Diana, específicos. Cuénteme. Diana, Ah, Milena. Diana, Profe, Gracias, Juliana. Sí, profe, en David. ese punto sería como lo opuesto a los principios éticos, ¿no? De los universales. Es como Ajá. todo lo que va en contra de Es esos contra. principios, o sea, Sí. como lo Sí, opuesto a todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Cierto? sí, es como esa falta de, lo contrario a lo que están los principios éticos universales. Todo lo contrario son aspectos conflictivos para la organización. Si, por ejemplo, no existe, hay irresponsabilidad y deslealtad, eso es algo en contra de la organización. Entonces, que va a generar conflictos, ¿no? Los temas, pues, por área relevantes, entonces, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, se presenta en recursos humanos, se presenta en producción, se presenta en alta dirección, ¿sí? Este cuadrito es el que lo manejan para una parte de un comité de ética. Esto lo manejan en el contexto de las empresas, ¿no? Partiendo entonces de los valores corporativos, principios éticos universales y aspectos de conflictos de la organización, ¿no? Que son pues contrarios a los valores éticos, pero que se han presentado, ¿no? Se han presentado, por ejemplo, en el área de recursos humanos o en de producción o en alta dirección, ahí dependiendo de dónde se haya presentado, ¿sí? Y de acuerdo a ese plan se lleva pues un seguimiento, ¿no? Ya se lo implementa y un seguimiento que necesariamente pues incluye la publicidad del documento, ¿no? La formación y compromiso de evaluación y la mejora continua. Primero que todo, pues la publicidad del documento para que se conozca cuáles son los valores corporativos, ¿no? Por eso les decía, siempre hay en las empresas existen una página, en la página web de la empresa están los valores y los principios que ya están publicados. Y si no están en la página, es deber del gerente, del administrador, darlos a conocer, ¿sí? Para dar a conocer ese compromiso, ¿sí? Por lo general los dan a conocer al inicio, cuando está uno en el proceso de contratación, cuando está iniciando, cuando le dan las capacitaciones, ahí es donde le dan le dan a conocer todos. Sí, pero hay algunas empresas que no, que unas empresas solamente se de lo que usted va a trabajar y listo. Le dan sí unas cartillas para que usted mire, ¿no? El manual de funciones y la parte ética. Sí, es que todo es las empresas que lo tienen implementado en un sistema de gestión, que ellos sí lo dan a conocer desde el inicio. Pues las que no lo tienen implementado todavía, no tienen todavía ese paso, ¿no? Sí, o lo omiten, ¿no? A veces sí lo omiten. Cuénteme, David. Como dice aquí en el texto, que dice publicar en algunas empresas, me he dado cuenta que nos publican como un cartel o una ficha, algo así. Me he dado cuenta que en algunas empresas pues, publican eso para que se haga conocimiento de los empleados y de todas las personas que se merecen a la empresa, porque yo me he dado cuenta que lo ubican justo en la entrada para que la gente pues, se dé cuenta de cuáles son los valores que se deben seguir cuando se está pues, en empresa, ¿no?
Claro, entonces, Claro, explícame. y no siempre, y claro que no siempre, o sea, no siempre lo, en la inducción no siempre se lo van a conocer, pero pues si uno se da el trabajo de mirar lo que hay a su alrededor, creo que, no sé si todas, pero sí la mayoría de empresas donde yo he estado, me he dado cuenta que los ponen por ahí en alguna parte para que uno lo vea, ¿no? Ujú. Claro, por eso es necesario que ese documento sea visible, ¿ya? Donde se lo pueda, sea visible y se comparta entre todos, ¿no? Entonces, existiendo lo que es la formación y el compromiso de evaluación y pues la revisión de ese documento y de igual manera la mejora continua, ¿no? Y Profe, entra a veces a debatir antes de publicarlo. ¿Sí, Carmenza? Cuénteme. Mónica. Mónica. Mónica Profe, Patiño. eso está dentro de la visión y la misión de la empresa. No, eso no está dentro de la misión y la visión. Eso está dentro de planeación estratégica, donde está misión, visión, valores y principios corporativos. ¿Sí? Bueno, Profe, allí, Claro, es que como que la visión y la misión es una cosa, podría decirse que aparte, ¿no? Sí, Como lo que se, a lo que se dedica la empresa. sí. en O el sea, manual cuando Los valores es como el comportamiento que la uno debe misión seguir ya para la que uno esté en la conocemos, empresa. es el ser, es en el el que es ser de la empresa y la visión hacia dónde va la empresa. profe, en el Sí, convivencia también puede estar, ¿no? en el comité de convivencia, ¿qué puede estar? ¿Los principios o la misión y la visión? Profe, pues por lo menos en mi empresa, cuando uno entra ahí hay un cuadro grandísimo, ahí está la visión, la misión y el manual de convivencia están pues como los valores, que Ajá. entre esos Sí. sí resalto mucho porque no la he visto, o sea, muy pocos, es como el respeto a la, a la opinión de cada persona y el de raza, o sea, el respeto a todas esas personas, que eso lo he visto muy poco en algunos manuales de convivencia de las empresas con las que yo he trabajado. Ujú. Sí. profe, Sí, sí, Como que allí, profe, igual ahí como dijo la compañera, o sea, también en la sala de espera, en la oficina donde yo trabajo, está la visión, la misión y Sí. también están los valores ujú. que nos destacan, digamos, porque el cliente debe confiar en nosotros, ¿no? Ujú. Es decir, o sea, yo quiero que aquí no confundamos, ¿no? Digamos, la misión y la visión es aparte, más sin embargo, dentro, por eso repito, dentro de la planeación estratégica está misión, visión y valores corporativos. Tienen que obligatoriamente darla a conocer, por eso ustedes las encuentran en lugares muy visibles de sus oficinas o donde trabajen, la misión, la visión y los valores y los principios. Y si no están ahí, los pueden encontrar en la página web de la empresa, ¿sí? Entonces, no tienen nada que ver los valores con la misión y la visión. ¿Sí estamos claros? Claro, sí, pero profe, allí de pronto le hago una observación, pues como un comentario. En mi empresa, el código de ética está, de hecho, en ese momento por encima del manual de funciones de todos los empleados. Me explico. Primero, pues lógicamente todas las empresas tienen su manual de funciones, en el caso de la mía, y posteriormente por muchos conflictos, por muchos inconvenientes de empleados de subalternos con directivos, la empresa creó y nos hizo firmar, o sea, no es que esté publicado, o sea, nos hizo firmar para que todos tuviéramos el conocimiento de qué es el código de ética, qué nos permite hacer, qué no podemos hacer por encima del manual de funciones. O sea, que pienso yo que el código de ética es como otro stand totalmente aparte de funciones y de lo que estamos mencionando de la visión y la misión. En el caso de Sí, mi empresa. sí, no, esa parte, en todas las empresas tienen esa parte porque el código de ética no se lo puede mezclar, ¿no? Con misión o con visión o con el manual de funciones. Entonces, todo es como, se rige a eso, a ese código de ética. Dentro, pues, de ese código de ética están los principios, los valores corporativos
Y están los principios universales, ¿ya? Dependiendo pues de la empresa, cuáles son más importantes, ¿no? Dentro de ella. Entonces, como me decía Diana, ¿no? A veces la parte de respeto, que no la había mirado en ninguna otra parte, y de igual manera como que ese pues partiendo de ahí, ¿no? Del respeto, es como fundamental, sino es un valor que nunca debe faltar dentro de esos principios. ¿Listo? Entonces también conviene que incluyan otros recursos pues pequeñas, de pronto, ¿no? Se hacen, digamos, aparte de la publicidad del documento, pequeñas ceremonias, talleres, a veces capacitaciones, evaluaciones, auditorías externas, implantación de líneas no de denuncia, sino anuncia, ¿no? Aquí está mal, de anunciar algo. De anuncia para que todo se conozca, ¿no? Porque a veces, como decían, ¿no? Ustedes, algunos me decían, no, es que llegan, nos capacitan y nos capacitan en esos principios de ética, ¿no? En esos principios éticos. Entonces, y al capacitar también se realizan talleres, eso está aparte de, es una función del comité de ética, ¿no? Realizar esos talleres, realizar esas ceremonias o evaluaciones de la ética. Entonces, que facilita la integración del código pues, en la vida corporativa, en adición de todos los miembros de la organización al mismo. Entonces, si ya sabemos ya sabemos los valores corporativos, entonces ya podemos pues regirnos por esa parte, ¿no? Al momento de tomar decisiones o cometer pues alguna situación que puede desfavorecernos, ¿no? O favorecernos. Incumplimiento y revisión. Murphy nos recomienda iniciar el proceso de intensa revisión y reparación de ética. Es decir, este autor nos dice que es importante la revisión y la reparación de ética. Cuando apenas se inicia con el comité de ética, ¿no? Partiendo de quiénes van a ser los miembros del comité de ética, quién va a ser el director de ese comité de ética, el documento, de igual manera ese documento de ética o de valores se debe, antes de publicarlo, se debe darlo a conocer, ¿no? A los empleados y muy seguramente pueden colocar sugerencias, ¿no? Eso es importante. Ya lo pueden hacer de manera, pues, física, ¿no? Con capacitaciones o talleres, o se lo puede hacer de manera virtual, ¿sí? Entonces, de manera virtual, pues, usted coloca las sugerencias y se va cambiando la parte de esa parte del código. Aquí la norma y el código de ética pues se está dado en la ley 178 del 2016, en el artículo 23, que nos habla sobre la norma del código de ética, así la llaman, ¿no? Esa es como esa norma donde se puede identificar todo lo referente a los principios, a lo que estábamos hablando, los valores, identificar todo que es deber de la empresa publicar ese código de ética, que es deber también de la empresa hacer talleres, capacitaciones, están esos valores, esos principios universales que se acogen como valores corporativos, ¿no? Dentro de lo que es de la empresa, ¿sí? Entonces tenemos como la ley 778 del 2016 en el artículo 23, que nos habla sobre la norma y del código de ética. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas? No, profe, muchas gracias. ¿Está claro? Por el momento bien. Vamos bien por el momento. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces de pronto por el que estoy muy bien. Bueno, hasta ahí estamos como la parte de mi aporte para lo que es
la ética, ¿no? Estos aportes que les he dado, algunos están dentro del módulo, otros no están en el módulo. ¿Por qué? Porque esto es más, nos hace referencia y habla mucho de historia. Entonces, yo quise hacerle la clase como en un contexto, ¿no? Que es la empresa, no tanto como la parte histórica, porque eso pues se lo puede leer y conocer, ¿no? Pero la parte de un contexto donde ustedes ya realmente van a trabajar y van a identificar cómo solucionar, por ejemplo, un problema u otro, y a qué situación enfrentar y cómo darle una solución teniendo en cuenta pues la parte de códigos de ética, ¿no? Entonces, para esto, yo les había traído, bueno, esto ya lo miramos, nos había dejado que les dije que a lo último vamos a dejar la ética en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay una herramienta que les voy a facilitar, pero que de pronto no es, digamos, que usted tiene que seguir los pasos tal como están ahí. Es una herramienta que usted puede escogerla de una u otra forma o es libre, ¿no? Que es buena para la toma de decisiones en la parte ética. Entonces, por ejemplo, tenemos el diagnóstico del problema, ¿no? Entonces, si ustedes han manejado la parte de investigación, es lo mismo, ¿no? El diagnóstico de problema es como identificar cuál es el problema y la situación central, cuál es el problema central al que se está refiriendo, ¿no? Problema central, causas y efectos. Cuando hablo de problema central, hago referencia como al problema de ética en sí, ¿no? Digamos, existe que alguien, una calumnia, ¿no? Por ejemplo, a un empleado, que esto hace que exista una mala imagen también, primero del empleado y segundo, de pronto, del escándalo que se vaya a formar, ¿no? Porque eso es como una bola de nieve, ¿no? Se va de chisme en chisme y entonces hace de que esta persona, pues, y si es de calumnia, de mala, sin ser verdad, igual el hablar de más no es bueno en las empresas porque esto genera problemas, ¿no? Entonces, el diagnóstico del problema es identificar ese problema central, por ejemplo, la calumnia, ¿no? ¿Y a qué se debe, no? Las causas que se tengan. Entonces, las causas pueden ser causas de, digamos, bueno, digamos, una calumnia puede ser que esta persona, pues, la vieron, ¿no? La causa, ¿no? Vieron que estaba cogiendo sin permiso algo que es de la empresa, ¿sí? Un insumo, bueno, materia prima, lo que sea. No hay algo que compruebe eso. ¿Qué va a causar el efecto de ese diagnóstico del problema? Puede causar de que el despido injusto, ¿no? De esta persona, o también que exista mucho el clima laboral, ¿no? Cuando hablo del clima laboral, cuando hay lo que me decía Diana, me decía, hay muchos compañeros que son tóxicos, ¿no? O empleados que son tóxicos, entonces hace que se genere ese clima laboral que puede hacer que esta persona, primero pues se quede sin empleo, puede causarle también problemas psicológicos, ¿no? Es una serie de cosas que pueden causar pues hasta, hay personas que se han suicidado por esas situaciones, lo que se llama esa situación de bullying, ¿no? Digamos, entonces es como identificar ese diagnóstico del problema. Bueno, entonces, por ejemplo, calumnia. Otra cosa que se me ocurre ahorita que digo bullying, ¿no? Entonces es ese diagnóstico. Luego que identificamos pues el problema, entonces miramos qué es lo que es necesario, ¿no? Esto quitémoslo de acá porque esto es como para la parte necesaria. Ya identificamos el problema, entonces, ¿cómo le vamos a dar solución? ¿No? Entonces, le vamos a dar solución
a esa situación, ¿no? Que se presentó. Por ejemplo, lo de bullying, por ejemplo, lo de la calumnia. Entonces, ¿qué solución le vamos a dar? Entonces, identificamos más seriamente con el problema, las causas que se generó ese problema, los criterios para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? La que sea mejor. Tenemos muchas alternativas, ¿no? De decisiones. Por ejemplo, reunirse con sus empleados, mirar cámaras de seguridad, ¿no? Si las hay, ¿no? También hacer como unas entrevistas a cada empleado, entrevista también obviamente con el ofendido, ¿no? Aquí manejamos mucho la parte psicológica, ¿no? Por eso es bueno que exista en una empresa un psicólogo. Y de igual manera, creo que en todas las empresas existen psicólogos, ¿no? Ver esa parte psicológica, qué es lo que está afectando a esta persona, ¿no? Para la toma de una decisión final. ¿Alguien quiere hablar? ¿Aportar? Sí, porque podría ser como una investigación de la causa del problema que se está presentando. ¿Podría ser, me repite David, es que se entrecortó? Podría ser como si se realizara una investigación del problema que se está presentando, sí, para llegar a ver si en realidad lo que está pasando si es así o no es así. Claro. Entonces, la causa que se está presentando. Entonces, hacemos esa investigación sobre la situación que se está presentando. Investigamos, por eso les decía, esto es como una investigación, ¿no? Si ustedes manejan un proyecto de investigación o están en proyecto de investigación o de emprendimiento, es como eso, partiendo de ahí, ¿no? No es, pero ya hace referencia a lo ético, ¿no? Entonces usted va asignando ponderación, ¿no? Es bueno, por ejemplo, asignar ponderación a los criterios que usted haya decidido. Entonces, digamos, las amistades que informó lo que es el psicólogo, entonces va ponderando, ¿no? Puede ser 1 bueno, 1 malo, 5 bueno, ¿no? Así, es dependiendo de cómo lo pondere. Y entonces vamos haciendo el desarrollo de esas alternativas, ¿no? De esas alternativas, la solución, por ejemplo, la solución a esa alternativa. Dentro de ellas puede ser que escojamos 2 alternativas. Una puede ser que esta persona que fue calumniada, ¿no? Pues ya identificando de que pues no fue, digamos primero que puede ser que sí, ¿no? Cometió un error, ¿sí? Y otro puede ser que no, pues que es totalmente inocente, ¿no? Esas 2 alternativas, ¿no? Entonces, si cometió un error o puede ser que sea inocente y haciendo la investigación. Entonces, según eso, usted puede decir, lo voy a despedir, ¿no? O puede hacer un compromiso ético, ahí llamaría pues al programa de ética o el comité de convivencia y ética, un compromiso o puede hacerle un memorando, ¿no? Ahí usted puede seleccionar de esas alternativas cuál es la mejor. Por lo general, hacen un compromiso, ¿no? Un compromiso o acta de compromiso, cuando es ya la parte, como les digo, ética, digamos, de un robo, porque eso es algo que falta al valor universal o al valor corporativo, que es la honestidad, ¿no? O perdón, la honradez, no confunde la honradez. Entonces, la honradez, está faltando ese principio de honradez porque realizó un robo. Entonces, realiza un compromiso con el comité de ética, ¿ya? Es indispensable que usted no lo tome como algo que es, por ejemplo, el llegar tarde, ¿no? El que presenta que varias veces va llegando tarde al trabajo, se realiza un memorando, ¿no? No es necesario, o sea, realiza un compromiso también, pero ese compromiso no tiene nada que ver con el comité de ética. Hace un acto de compromiso y listo, no hay que para de contar. Pero acá
sí tiene que hacerlo el compromiso junto con el comité de ética, ¿sí? Entonces sería como que después de realizar pues, la investigación, el siguiente paso pues, sería como la toma de decisiones, ¿no? Sí. Si en verdad pues, la Analizar las alternativas que usted tiene. Analizar. Exactamente, claro, o sea, si Por ya la ejemplo, calumnia, pues, si seguimos con el ejemplo que usted está dando, pues, si la calumnia es cierta, entonces pues, ya sería tomar como medidas con el empleado que cometió el error, ¿no? Y si no es cierta, entonces ya sería como hablar o tratar de solucionar el problema con la persona que está realizando la calumnia, de lo contrario. Sí, bueno, se entrecortó un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, digamos, aquí irían las alternativas. Entonces decimos despedir a esta persona, ¿no? Decíamos el compromiso, o hacer pues un memorando, ¿sí? Obviamente eso se tiene que consultar con todas las personas implicadas. Si no cabe la figura, profe, allí no cabe la figura de que hay empresas que de pronto se reservan todos esos procesos y para cuidar su imagen, porque pues sea de calumnia o no calumnia, en ocasiones puedan despedir a los empleados y pues como hay leyes que amparan por decir un despido sin justa causa indemnizando al empleado. O sea que allí no cabría este pedacito de que pues se salten todos los estudios, todas las alternativas y en últimas pues termine en contrato, lógicamente dándole las garantías al empleado, indemnizaciones y todo eso. Sí, es que por eso usted puede tomar esa decisión, ¿sí? De despedir al empleado, pero siempre y cuando usted tenga pruebas de que la investigación efectivamente realizada hubo un robo, ¿sí? Que esa persona faltó al principio o que es la honradez, ¿listo? Ya, pues. Siempre y cuando tenga comprobado, porque si usted es sin justa causa lo va a despedir, él seguramente lo va a demandar y entonces usted no va a tener pruebas o soportes donde que usted sí realizó una investigación, sí consultó con el comité de ética y concluyeron que lo mejor era despedirlo. ¿Listo? Pero siempre y cuando usted tenga. Ahora, si no, puede utilizar el compromiso ético que lo va a realizar junto con el comité de ética o un memorando, ¿no? O también podría ser abrir un proceso disciplinario, ¿no? Profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces son como esas alternativas que, pues, en general las manejan las empresas, ¿no? Entonces, despedir, compromiso, memorando o un proceso disciplinario. Ya una vez que tiene estas alternativas, puede elegir una de esas y ejecutar la decisión. Entonces, supongamos que ustedes eligieron junto con el comité el compromiso ético. Ahí va a ser el acuerdo y luego va a ser una evaluación de que si se llegó a ese compromiso o el empleado sigue en la misma situación. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Entonces es como mirar esas alternativas de solución. Es como una herramienta que les doy para la toma de decisiones éticas, ¿no? Bueno, preguntas. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí quedamos como la parte de lo que es Una pregunta. de la unidad 3. Cuénteme, David. El memorando no viene siendo lo mismo que el proceso disciplinario. David, no se escucha entrecortado. El memorando viene siendo lo mismo que un proceso disciplinario. ¿El memorando viene siendo lo mismo que el proceso disciplinario? Eso es lo que me pregunta. Sí,
Si es que se escucha bien entrecortado, como un eco se escucha. Bueno, entonces el memorando, cuando usted le hacen un memorando, no es un proceso disciplinario, usted simplemente le pasan un memorando, ¿ya? Un oficio donde usted le dicen la falta que cometió. Cuando entra proceso disciplinario es cuando a usted ya lo llaman, ¿no? A que se presente en la oficina jurídica, ya y le dicen la falta que usted cometió, ¿sí? En ese caso que estábamos hablando un robo, le dicen la falta que usted cometió, ¿ya? Que se presentó ese robo, que se perdió esto, y que, digamos, por una cosa, ¿no? Se perdió un computador, un portátil, y lo están culpando a usted sus compañeros, digamos, los compañeros, ¿no? Y ya que dicen que usted ya lo ha mirado, que usted salió de la empresa con el portátil, ¿ya? Sin ninguna autorización, ¿no? Ahí existe, pues, la parte de procesos disciplinarios, cuando usted ya lo llama a notificarse ahí a la área jurídica, ¿sí? Profe. Y ahí empiezan a hacer la investigación. Cuando lo llaman a presentar descargo. ¿Cómo? Algo así. Cuando lo llaman a presentar el descargo o algo así. Hacer descargos no, porque usted no es necesario que se presente con un abogado. Usted se presenta y ya, va a informar lo que pasó, cuál es la situación y realmente quiénes estuvieron en esa oficina, porque me imagino, o quienes comparten en el piso hay otras oficinas, ¿sí? Y va a contar la situación de lo que pasó. ¿Listo? Ya después, si es necesario que de pronto lo acompañe un abogado cuando ya está ya mal, ¿no? Las cosas. Cuénteme. Gracias. Es decir, un memorando es como un llamado de atención que se hace con copia a la hoja de vida. Y digamos, ya el proceso disciplinario es la investigación que se realiza para saber si efectivamente la persona incurrió en una falta. Claro, por eso le digo, entonces vamos a ir mirando, pues que es diferente el memorando al proceso disciplinario, ¿no? Entonces, porque el memorando simplemente le están llamando la atención, entonces, por ejemplo, le dicen, le explican la situación que se presentó, y acá en el proceso disciplinario es donde usted ya acude a la oficina jurídica a hacer las diferentes, y van pues testigos y en fin, hacen como ya la parte de investigación a lo que se realizó. ¿Listo? Esas son las alternativas que se pueden tener dentro de la empresa. Luego vamos a hacer la ejecución de esa decisión, es decir, puede ser despedir, compromiso ético, memorando o proceso disciplinario. Y luego va a ser la evaluación, es decir, cada uno de estos. Va a evaluar qué tanto, pues, en qué tanto, digamos, toquemos el compromiso ético, en qué tanto se comprometió el empleado. ¿Sí? Bueno. Entonces, había quedado por faltar tema, ¿no? Creo que... ¿Quién era que me decía que faltaba temas? ¿Jair? Jorli, ¿no? Jorli Ortiz. Los demás todos teníamos tema, ¿no? Y David Arévalo. Entonces, David Arévalo va a hablarnos de... Estamos en la unidad 3. Nos va a hablar de la ética y la diversidad religiosa. ¿Listo? ¿Podría repetir? Ética y diversidad religiosa. David Arévalo. ¿Sí? Ética y diversidad religiosa.
Y Jordi nos va a hablar sobre esta, de la toma de decisiones. Ahí se va a acabar la batería. Bueno, de la toma de decisiones. ¿Sí? Ética en la toma de decisiones. Por ejemplo, usted va a hacer un ejemplo aquí de un caso y nos va a ir resolviendo. Identificamos el problema, criterios para la toma de decisión, asignación de ponderación. Puede ser uno de los que usted quiera, de ejemplos. ¿Listo? O puede ser, explica lo que es diagnóstico del problema, identificación del problema y vamos haciendo los ejemplos. ¿Listo? Profe, una preguntita, qué pena. Lo que pasa es que yo llegué un poquito tarde a la clase y pues no tengo muy claro qué es lo que toca hacer. ¿Me podría explicar? Es Por favor. la exposición, porque nosotros tenemos, habíamos quedado que en la concertación académica teníamos como segundo parcial la exposición. ¿Ya? Yo les voy a dejar en la plataforma para que ustedes suban la exposición. ¿Sí, David? Ah, ok. O sea que, o sea, hago un video pues, haciendo la exposición de mi tema, ¿cierto? O Sí. se expone en la siguiente clase. No, hacen un video y lo suben. ¿Por qué Listo, hacemos profe. esto? Ok. Porque a veces se vara mucho, ¿no? Se traba porque son varios estudiantes, entonces al pasar diapositivas, o se va lo que pasó ahorita, por ejemplo, se escuchaba un eco, entonces cosas que pasan que uno no las puede predecir, ¿no? Entonces es mejor por eso realizarlo así, ¿no? Entonces yo les voy calificando, porque si no, de pronto se presentan estas situaciones, ¿no? De eco, o no se escucha, o de pronto el micrófono se les daña, ¿sí? Entonces, cosas que pasan. ¿Listo? Por eso se lo realizó así. Entonces, ya para la próxima clase, pues dictamos la clase normal y les voy a dar las notas de su exposición. Tienen 8 días, o sea, desde a partir de hoy, ¿no? Que voy a crear el enlace en la plataforma hasta el 13, ¿no? De noviembre. ¿Listo? Eso Listo, sería. profe. Bueno, Gracias. entonces, ¿alguien más quiere preguntar, aportar? ¿O está claro? Profe, una cosita, esa presentación que usted nos da la clase, esa no está en el módulo, ¿cierto? Esa no la puede compartir, o no se puede, o sí se puede. ¿Cuál? Esta de presentación de El PowerPoint que usted que nos ha dado. diapositivas. Las Sí, señor. diapositivas las puedo dejar ahí en Ah, en sí, recursos, las dejaría. claro, porque en el módulo, pues no está lógicamente, pero creo que es como más guía esta presentación que usted tiene. Sí, en el módulo sí está, y hay otras cosas que yo les agrego, ¿no? Para Sí, que quede más como en contexto, ¿no? Entonces es para que así no quedemos como tanto en teórico, sino donde ustedes realmente trabajan, donde ustedes se mira que es el medio donde nos movemos, pues, por lo general son las empresas donde trabajamos y es donde se presentan estas diferentes situaciones de ética, ¿ya? Y de pronto es como ustedes cómo la pueden manejar en caso dado. Claro, ¿Listo? profe, entrando en contexto como se decía ahorita, porque Claro. pues de leer y leer, pues de pronto no sabemos esos términos cómo se aplican o cómo los llevamos a la vida real, ¿no? Entonces A sí es la vida mejor real. de esa manera. Sí, eso es lo que se quiere hacer en esta parte de ética, ¿no? De igual manera, eso les va a servir mucho para el análisis, ¿no? Digamos, en las pruebas Saber Pro, ¿sí? Esto de la parte ética se las van a dar, ¿no? Se las van a presentar. Entonces, digamos, para la próxima clase, si alcanzamos, vamos a hacer lo de las
de cómo hay preguntas sobre ética en las pruebas Saber Pro, ¿sí? Lo que ustedes presentan, el ECAES, ¿no? Y cómo Sí, resolverlas, profe, una analizarlas. Hay personas que podemos analizarlas, y hay otros que más que todo es saber leer para poder analizar. ¿Sí, David? con respecto a lo que quiere decir, o sea, las diferencias, Si no se escucha. sí, ya, por ahí. Ya se escucha, sí. Con respecto a lo de diversidad religiosa, o sea, quiere decir, o sea, las diferentes religiones Eso está en que el módulo. existen. No, eso está, yo no creo que llegamos como tarde en esa parte. Eso está en el módulo. Ética y diversidad religiosa está más amplio en su módulo. Nos habla de la ética y diversidad religiosa en la llegada de la ética a América Latina, en lo que se llama las cruzadas religiosas, ¿no? Y también la enseñanza de la ética a partir de la religión. Entonces ellos se basaban mucho en la parte de los textos de Aristóteles, en los textos de San Agustín y Santo Tomás. Es como ver la ética, lo que hablamos en anteriores clases, ver la ética desde los valores religiosos. ¿Sí, David? Eso está en el módulo. Ya, profe. Ya 3 y ahí dice ética Listo. y diversidad religiosa. Listo, profe. Gracias. Y de igual manera usted puede investigar, ¿no? Pues eso también es un apoyo para que Sí. muy bien la exposición. Listo, profe. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces los que tienen pues ahorita como puntaje para lo de su exposición, o sea, es decir, les voy a aumentar una décima, digamos, por ejemplo, si saca, por decir algo, David Arévalo saca 4, le quedaría en 4-1, ¿sí? Digamos un ejemplo. ¿Ya? Listo, profe. Gracias. ¿Era un ejemplo? Uy, yo dije, ya saqué 4. Un ejemplo, ¿no? Yo pensé ya había sacado 4. Elevados y dice, pero usted dijo, entonces ya queda en la grabación, usted dijo, así son, yo me conozco ya cuánto tiempo. Entonces, 4 le quedaría en 4-1, un ejemplo, estoy diciendo, ¿no? Entonces, es una décima, ¿listo? Entonces, por ejemplo, les voy a dar una décima a David Arévalo, a David Palacios y a Mónica Patiño, que fueron los que participaron. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Patiño y queda David Palacios. Listo. Aquí los anoto porque después me olvido y luego quedamos pailas. Listo, chicos. Entonces, que tenga pues una feliz noche, un feliz fin de semana. Que sueñen con los angelitos. Profe, mil gracias. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Digo, hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profe. Que esté muy bien. Profe, gracias. Hasta luego, Me gracias. sueña, profe, que esté bien. Hasta luego, los sueño a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.